Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, a los niños también mi saludo. Lo hemos hecho ya tan frecuente el tener que dirigirme a ustedes a través de la pantalla de su televisor o de su celular, y quiero con mucha honestidad decir que a la verdad que lo único que deseo que usted pueda estar presente, porque es mucho más cómodo el poder explayarnos en medio de lo que es la exhortación del mensaje. Extraño mucho los gloria a Dios, extraño mucho el espíritu de adoración de cada uno de ustedes, y deseo en el Señor que pronto podamos estar reunidos en presencia acá todos, que creo que va a ser para mí y para todos nuestros hermanos predicadores, va a ser de poder tener más soltura, más holgura, porque aquí mi vista está centrada el de que hay una cámara y tengo que mirar a la cámara, y detrás de la cámara está el dueño de la cámara. Al único que veo siempre, lo veo con mucha frecuencia. Pero hermano, sigamos orando a Dios para que pronto esto cese. Se entiende que el día 31 o 30, no me recuerdo si es 30 o 31, viene una nueva disposición donde es muy probable que en algunos lugares ya deje de existir esto tan restringido, porque eso va a ir significando que de pronto se va abriendo una brecha y que pase luego el tiempo de estar juntos en el templo. Bueno, las informaciones que puedo dar, el Señor Dios sea con nuestra hermana Francisca Herrera, Dios sea con la familia Dinamarca Herrera, por lo que ya ha sido informado por la partida de una compañera de milicia, nuestra hermana Leticia. Ya ella descansa en el Señor, y tengo un testimonio al respecto, porque yo siempre orando por ella en su enfermedad rogaba a Dios para que estuviese esa lucidez de clamar. Y el Señor me mostró que ella está en el seno de Abraham. Se lo conversaba a mi esposo y le dijo: ¿sabes qué? El Señor ya me lo ha mostrado. Qué hermoso tener esa comunicación con el Señor, y siendo uno humano lleno de imperfecciones, Dios le muestra lo que tiene reservado para el día postrero de reunirnos. Bueno, sea también el Señor Dios con la familia Sánchez Valdebenito. Se ha dado ya a conocer la situación de nuestra hermana Sandra, y bueno, esperando que Dios también sea con esta familia. Los más, recuperándose nuestra hermana Raquel Cabeza, su esposo fue dado de alta, y algo que me es necesario conversar al respecto de ellos como familia, que su esposo no es creyente, pero fíjese que este tiempo ha llevado que la hermana está orando con su esposo y con sus hijos, que le doy gracias a Dios porque algo bueno nos ha traído también este tiempo. Y lo mejor, lo bueno es para nosotros la palabra, así que voy a hacer una oración para luego dar la lectura y el Señor Dios me dé muchas gracias para exhortar. Amado Padre eterno, hoy ruego e imploro que todas estas, Señor Dios, acción o actuar nuestro, Señor Dios, a tu presencia, sea siempre lo mejor.
bendiga, Padre eterno, nuestras vidas espirituales y siempre a través de las enseñanzas, Señor Dios, vamos nosotros a encontrar ese refrigerio que solamente en usted lo podemos encontrar y se confirma a la verdad que a quién otro podemos ir si no es solamente usted. Mi Señor Dios, esta hora sea de mucha bendición y su pueblo sea bendecido por la lectura y por la exhortación. Por Jesús lo ruego y lo imploro. Amén. Bueno, siempre era muy propio nosotros de dar glorias a Dios. Hasta esto me es incómodo. Lo único que no quiero quedarme con ese saludo, no podemos nosotros obviar que las glorias son de Dios y siempre se las vamos a dar. Así que yo le voy a darle gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a tu nombre por siempre y por siempre. Bueno, alabado sea el Cordero. Si usted tiene su escritura, acompáñeme. La palabra del Señor que Él nos tiene en esta hora está en la carta que escribe Juan, en el capítulo 2. Vamos a tener para con nosotros. Voy a leer en el Señor para una mayor comprensión a lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi vida. Los primeros 11 versículos de San Juan capítulo 2. Estoy hablando del Evangelio. Este es el Evangelio de Juan. Las otras cartas fueron escritas casi en el ocaso de su ministerio, como lo fue también el libro de Apocalipsis. Doy lectura a la palabra de nuestro Dios y lo haré en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de que dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bien, glorificado sea el Señor Dios en nuestras vidas, y que la exhortación sea, reitero, de mucha bendición para todos nosotros. Es importante traer a mi memoria este acontecimiento que Juan, como muchas de las acciones de Jesús en este libro, Juan las señaló como señales. Como podríamos quizás definirlo, que esto es como una señal sobrehumana, por lo que se ha originado y que usted lo va a recordar de acuerdo a la lectura bíblica. Pero este capítulo 2, estos 11 versículos, tienen para nosotros
un significado espiritual. Toda la Escritura, recuerde, lo dice Pablo al joven Timoteo, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y en cada una de las lecturas que nosotros tengamos para luego exhortarla, hay revelación, hay conocimiento, y vemos aquí que no se hace mención de un gran grupo de familia. Aquí vemos nosotros, de acuerdo a la narración, vemos a Jesús, vemos también a su madre, están sus discípulos, está el esposo que de pronto se nombra y está el maestresala. El maestresala era lo que hoy podríamos, en este tiempo, definirlo como el banquetero. El banquetero de ese tiempo se le llamaba maestresala, pero él tenía la responsabilidad de acondicionar el lugar, de preocuparse que absolutamente nada tenía que faltar. Era su responsabilidad para atender. Y bueno, no se nombra a la esposa, no hay nombre. Todo lo que está aquí en estos 11 versículos, quiero reiterar, aquí hay significados espirituales. Dentro de lo que es y significa, en verdad, el matrimonio. Recordamos que el matrimonio implica la continuidad de la vida, porque a través del matrimonio viene la descendencia, vienen los hijos, y esto no va a cesar hasta cuando ya no exista más el género humano. Pero que el matrimonio, lo vuelvo a reiterar, implica la continuidad de la vida, eso nos lleva a recordar que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Está descrito en el libro de Génesis, de que se debía fructificar, la descendencia. Luego también el Señor, Dios lo está reiterando a Noé después que salieron del arca, porque habían quedado solamente esas 8 personas. Pero de 8 personas vamos a hablar solamente de 3 matrimonios, y que luego de ahí vienen las descendencias. Bueno, creo que la fiesta de boda también tiene algún significado. El significado indica el placer y el disfrute de la vida humana. Venía a mi mente al respecto de los matrimonios, de todos los que en un momento nos tocó ese momento también de ser sí acepto. Y fueron bendecidos nuestros matrimonios. Y quizás algunos fue muy asistido el matrimonio, otros quizás fueron menos, y otros quizás fueron al civil, fueron a recibir la bendición a su templo, y luego se fueron a sus casas. Pero a la verdad que el orden de cómo haya sido la fiesta, eso no implica nada. Lo que implica que en el matrimonio esté la bendición de Dios, porque a la verdad que eso es necesario, importante traerlo en este momento, porque estoy hablando de un matrimonio, pero que tiene un sentido espiritual, pero que hay mucho que de aquí extractar para que nos sea una lección de vida. Entonces, cuando la palabra del Señor nos hace mención en estos versículos, ¿no? Dice que lo que primero encontramos
es la palabra al tercer día. Bueno, ¿qué representa para nosotros el tercer día? El apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, versículo 4, él da un testimonio tocante a la resurrección de Jesús. Y dijo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. O sea, ya entramos nosotros en una línea recta a los significados. Vale decir que no está de más la palabra el tercer día, porque pudo haber venido un octavo, un noveno día, pero aquí, reitero, hay significado espiritual y que necesario, importante es para nosotros recordar el tercer día, porque el tercer día, el Señor Jesús, cuando Él fue por las mujeres a ir a la sepultura, recordamos que el Señor no está en el lugar y María, ella tiene un diálogo con unos personajes que están en el lugar. Y ella pregunta por su Señor, pregunta por su Maestro. Y qué hermosa es la respuesta del ángel. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Entonces la resurrección, el tercer día aquí representa la resurrección. Y esto, qué importante es tenerlo, que nunca se nos olvide. No seamos como Cleofás y el otro compañero, que se devolvieron a su ciudad natal. Y recordamos que ellos tienen un diálogo, tienen una conversación. El Señor Jesús ya se había manifestado ya a las mujeres, se manifestó a Pedro, Juan. Bueno, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que va Pedro y Juan llegó primero. El que tenía que llegar primero llegó segundo, el que dice que iba más a prisa. Me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y yo creo que el que va a prisa para ir al encuentro del Señor tendrá todas las primicias y todas las bendiciones. No significa que el otro no, pero qué hermoso es aquí. Bueno, y vemos nosotros al respecto en que ahí se manifestó el Señor. Todo este acontecimiento que vemos a través de esta descripción nos trae ciertamente gozo y alegría en nuestro espíritu, porque Cristo Jesús es quien resucitó, el que venció la muerte y que esperamos nosotros esa bendición de vida. Bueno, ya he hecho mención acerca de lo que es la boda, que indica ciertamente el placer y el disfrute de la vida humana. Creo que importante esto también es recordarlo y entender que es hermoso quienes pueden acompañar a una boda y disfrutan ahí y deseando siempre para bienes. Bueno, cuando dice la Escritura en Caná de Galilea, la palabra Caná tiene significado. Y el significado, Caná significa caña, y no esto no es curiosidad, sino que es revelación de parte del Señor, porque las cañas representan a los hombres débiles. La palabra de Dios me lleva a una meditación al respecto, porque debo recordar que los judíos, ellos solían hacer flauta de cañas, y cuando una caña estaba cascada, es decir, débil,
la quebraban. Vale decir que ahí se va cumpliendo, ¿no?, que la palabra caña, cascada, significa la debilidad del hombre. Entonces, cuando iban estos judíos para sacar, para hacer flauta, hay que entender de que buscaban la mejor, porque era para un uso, para interpretar música. Pero cuando estas cañas estaban así medias débiles, no las tomaban para nada de utilidad, sino que las rompían. Entonces eso muestra y manifiesta ciertamente la debilidad humana. Esto indica lo débil y frágil que es el hombre. Cuando la palabra de Dios me hace recordar un momento muy importante. Cuando Juan da inicio a su ministerio, recordamos que el Señor, Él actuó en una forma muy importante en cuanto que hay un diálogo. Porque ¿cómo vieron los judíos a Juan? Lo vieron como un hombre débil, un hombre que no saben ellos, no tienen el conocimiento y la revelación de que Juan, aquí me refiero a Juan el Bautista, me refiero que él era el heraldo del Señor. Y Dios no iba a ubicar a una persona débil, una persona sin esa apariencia de que verdaderamente la presencia del Señor estaba en él. Recordamos la promesa de bendición que recibió su padre Zacarías cuando está en el oficio sacerdotal. Y quiero leer al respecto. ¿Qué dice Jesús? Dice, cuando Jesús comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestidura delicada? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Él preparará tu camino delante de ti. De cierto digo, entre los que nacen de mujeres, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Qué hermoso, qué importante que los hombres ven las apariencias, y en las apariencias ciertamente se equivocan. Recordamos a Samuel, vio la apariencia de un hombre fuerte, robusto, y el Espíritu de Dios le dijo, eso no, ese no es el ungido. ¿Por qué razón? Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Quizás por otros seamos considerados como la iglesia débil, la iglesia que está por destruirse, la iglesia que pronto cesará. No somos nosotros como la caña cascada, porque el Señor Dios es con nosotros. Y la iglesia tiene que prevalecer, la iglesia tiene que estar por sobre lo que hoy vivimos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, solamente nosotros, los pastores, la ministramos. Ustedes son ministrados por el ministro de Dios, que Dios ha puesto en la congregación. Pero ¿quién dirige, quién va pronto y está delante? Es el Señor Dios, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, quizás, y esto viene a mi mente en este momento, quizás Satanás no ve como la caña cascada, esa caña que ya que está por quebrarse, que ya está por caer, que está ya que... No, para nada. La iglesia hoy más que nunca está más fuerte, porque la iglesia hoy está en las casas, hoy la iglesia está en los hogares, y los hogares hoy se han constituido en verdaderos templos, y alabado y glorificado sea Dios por ello. Bendigo al Señor en esta hora, que sea de mucha bendición para nosotros
esta palabra. No te mires como la caña cascada, no te mires débil. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo. No olvides las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Arriba, iglesia, adelante, que Cristo viene por nosotros y viene por esa iglesia que tiene que vencer. Y vencer no por su propia capacidad, sino porque el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida. Y alabo y bendigo y glorifico el nombre del Señor. Sea el Dios de paz bendiciendo tu vida para siempre y para siempre. Es así que yo puedo recordar a la verdad. Qué importante, qué glorioso lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra. Quiero recordar a través de la carta Primera de Reyes, en el capítulo 14, versículo 15, hay un texto, este texto que es tan importante. Líbranos al Señor Dios. Quiero reiterar que nosotros no somos como la caña cascada. No somos débiles. No. Di, iglesia, soy fuerte. Iglesia, tú que estás viendo, tú que estás siendo participante, no tengas vergüenza. Haz como dijo, y lo reitero, como dijo Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 15, dice este texto: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, dejando a Jehová. Esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia cuando se deja a Dios. Recordamos que ellos inclinaron su adoración, su corazón, no lo doblegaron ante el Dios de Israel, ante el Dios Todopoderoso, sino que ellos hicieron sus imágenes de acera, vale decir, árboles, tomaban árboles y le daban figura y los adoraban. Ahora el Señor está diciendo ciertamente que el Señor los iba a ellos a sacudir, ciertamente como la caña se agita en las aguas. ¿Ha visto usted alguna vez a alguien, o usted quizás lo ha hecho, que ha tomado una cañita? Eran antes, voy a hablar de nuestro Santiago, hace muchos años, porque de los tiempos que yo vengo, yo recuerdo que existían los canales y existían las acequias. Y muchos de nosotros jugábamos y tomábamos una caña, que era un juego, mire, los juegos de niños. Y tomábamos una caña y empezábamos así en el agua. Y todo eso que hacíamos, esa figurita ahí, bueno, eso nos causaba a nosotros un pasatiempo. Lo explico esto, ¿no? Así está diciendo Dios, porque a Él lo habían dejado. Así el Señor Dios iba a sacudirlos a ellos. Satanás quizás quiere sacudirnos, pero no podrá, porque Dios está con nosotros. Y glorificado sea el Señor Dios por siempre. Amén. Bueno, aquí reiteramos que qué importante todo lo que el Espíritu Santo nos lleva a través de esta enseñanza maravillosa que tiene para nosotros. Reitero el de bendecir a Dios, de glorificar a Dios por lo que el Espíritu Santo nos entrega en esta hora. Bueno, ya he hablado acerca de cómo Jesús, en el libro de Mateo, está él testificando acerca de la persona de Juan. Al testificar Juan por Cristo en el desierto, Juan el Bautista no era una persona débil,
sino que era una persona que había sido capacitada por el Espíritu del Señor. Entonces el Señor dio el siguiente testimonio, lo que yo ya he leído, el testimonio. ¿Qué salieron a ver ustedes? ¿Una caña sacudida por el viento? Bueno, Dios nos bendiga, ¿no? La gracia de Dios sea en grande manera. Ahora, entramos a algo tan importante, fíjese, en lo que tiene relación a cuando faltó el vino. Vemos aquí nosotros a María, está haciendo una intervención, y esto nos lleva a lo siguiente, porque todo este pasaje bíblico tiene enseñanza muy importante para nosotros. La razón, porque el jugo vital de la uva representa la vida. Representa la vida. Por lo tanto, cuando el vino se acaba, la vida humana se termina. Aquí la madre de Jesús representa al hombre natural, el cual no tiene nada que ver con la vida. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Era una expresión muy común en el idioma de los semitas, y que ponía siempre una distancia entre las dos partes y denotaba cierto reproche por parte del que hablaba. Literalmente, ¿qué a ti y a mí? ¿Qué a ti y a mí? No es que Jesús haya sido el de querer avergonzar. Eran dichos muy comunes. ¿Por qué razón? Porque la Escritura, la palabra del Señor, a la verdad, nos lleva a lo siguiente, y que está centrado ciertamente porque el tiempo del Señor todavía no venía. Estamos hablando de un tiempo. Yo cuando doy inicio estoy hablando de un tiempo cumplido, pero tomaré algunas citas bíblicas que tienen que ver con su vida, con Él en sí. Entonces, cuando la Escritura, la palabra del Señor, nos habla acerca de estas tinajas de que están en ese momento, yo quiero recordar que esto no es una casualidad que hubiesen habido 6 tinajas, porque si recordamos que esas 6 tinajas, hablo número 6, el número 6 también tiene una representación. ¿Por qué razón? Porque al sexto día Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. En el sexto día Dios creó al hombre. Y esto me hace recordar ciertamente todo un proceso que para nosotros hoy no es desconocido. Vale decir que vamos dando gracias a Dios por la revelación que tenemos de una boda. Una boda. Alabado y glorificado sea el Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, porque aún no ha venido mi hora. Esta frase ciertamente se hace una continua referencia a lo que es y fue la muerte y la exaltación de Cristo. Aquí en el capítulo 7 de Juan, quiero recordar al respecto, ¿qué nos enseña la Escritura? Porque aquí se hace referencia a su muerte. Jesús está hablando al respecto porque todavía no ha llegado mi hora. La hora de su muerte y también la hora de su exaltación. En San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 3, nos enseña algo tan maravilloso la Escritura. Dice así, y alabado y glorificado sea el nombre del Señor, por la enseñanza que nosotros tenemos en esta hora para exaltar, para bendecir y para glorificar el nombre del Señor. Dice su bendita y gloriosa palabra, San Juan. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Amén. Ahora,
en cuanto a su exaltación para su muerte, lo confirma categóricamente el varón, el médico llamado Lucas, y lo confirma. ¿Por qué razón? Dice textualmente, ¿no? Lucas 22, 53 dice textualmente: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y San Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto tiene que ver justamente cuando fue el arresto de Jesús, que fue el cumplimiento determinado ya para su muerte. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando la palabra del Señor nos lleva a la importancia, y quiero volver un poco a la razón de lo que tiene que ver con la purificación. La purificación era el rito judío, que la agua representaba el esfuerzo de la religión para purificar a la gente mediante ciertas prácticas muertas. Pero tenemos que recordar, a través de la palabra del Señor, pero el Señor cambia la muerte en vida, que es la nueva creación. Hoy día usted lo pudo escuchar en la mañana, el texto, porque hablamos de la nueva creación. Aquí ya no hay más ritos, ya todo está centrado a la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando la palabra del Señor nos lleva a lo siguiente, a lo que era esta purificación. Quiero centrarme un poquito a la verdad, cómo la palabra me hace recordar en cuanto a lo que es la religión. La religión encierra, la religión a los hombres le da una ceguera, no ven más allá de lo que es ciertamente la nueva creación. Todo ya está cumplido, ya no más purificación. Iglesia, nosotros somos limpios, no a través de estos que se les llamaba bautismos, estas purificaciones de agua. Hoy nosotros somos limpios por la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vale decir que mi purificación, no solo, ¿por qué razón? Porque los hombres en su purificación, en su religión, recordamos que todo lo que ellos limpiaban, y Jesús lo dijo, que ellos limpiaban solamente lo de afuera del vaso. Y nosotros en la purificación por la sangre de Cristo, no solo, recuerden lo que cuando el significado importantísimo de cuando el Señor Jesús ya se va a despedir y Él va con los discípulos. Jesús se recuerda, tomó un lebrillo, tomó una toalla y Él está haciendo el oficio de lo que era un siervo. Bueno, era el siervo de Jehová, pero recordamos que cuando el Señor Jesús comenzó a limpiar los pies, ellos todos, ciertamente por los trayectos, los pies porque usaban ese tipo de sandalia, los pies se ensuciaban. Pero todo tiene significado espiritual. Y recordamos que cuando llegó Jesús a la presencia de Pedro, Él lo está rechazando, no entendiendo aquella purificación. Y a la verdad, qué importante es lo que Jesús le da a entender, que era necesario ciertamente esa limpieza. Y ahora nosotros, recuerden, mire qué importante la limpieza, la purificación que encontramos por la Escritura, que encontramos la palabra. Jesús le dijo a los judíos,
vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea, hoy la purificación viene a través de su palabra, la purificación viene a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y así, entendamos así, que cuando se buscó el animalito, el corderito, allá en el Antiguo Testamento, cuando tomó el tazón Moisés y él con un hisopo, que el hisopo eran ramitas, unas ramas, dice que por fe comenzó él a rociar. Así hemos sido nosotros en el Señor. Lo que aconteció hace ya prácticamente más de 2000 años, esa sangre también ha caído sobre nosotros y esa purificación vale más que lo que es la religión en sí. Bueno, esta agua la empleaban los judíos para purificarse de contaminación. Por ejemplo, si un judío tocaba un cuerpo muerto, era considerado ciertamente inmundo, hasta que se hubiese cumplido cierta ceremonia de purificación. Y traigo a mi memoria lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 15, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos a Jesús diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. ¿Por qué vosotros decís, cualquiera que os diga a su padre o a su madre: esta es mi ofrenda a Dios, o todo lo que yo pudiera yo ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de vuestra tradición, por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Bendita la sangre que purifica, bendita la sangre que purifica. Entonces, qué importante. O sea, cuando están esas 6 tinajas que representan ciertamente en que el hombre fue creado a los 6 días, y cuando vemos esas tinajas que eran ciertamente, la palabra de Dios nos hace recordar de que aproximadamente estas podían hacer mucho más de 100 litros. Imagínense. Todo echar y vuelvo a reiterar, ¿no? Una acción sobrehumana. La expectación que vemos al respecto. Bueno, el Señor Dios nos bendiga, ¿no? Bueno, en este capítulo maravilloso de Juan, miren lo que dice la Escritura, ya lo he leído, ¿no? Jesús le dijo llenar estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Todo tiene significado. Porque esto representa la muerte. Voy a ir al libro de Génesis y voy a recordar ciertamente otro pasaje bíblico al respecto. ¿Qué dice? Porque el Señor Dios es el único que puede cambiar la muerte en vida. Dice Génesis 1:2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desordenada y vacía era el resultado propio del juicio de Dios. Isaías capítulo 24:1 dice textualmente, para recordarlo y complementando la enseñanza, en que aquella agua representaba la muerte. Dice así Isaías 24:1: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. ¿Cómo recordar? Génesis capítulo 17,
y que me refiero al diluvio. La muerte vino porque las aguas crecieron de tal forma, la razón, fueron abiertas las cataratas del cielo. Las cataratas fueron abiertas. Las cataratas de la tierra. Y viene la lluvia, las nubes. Vale decir que tenían agua desde el cielo y tenían agua desde la tierra. Y vino el diluvio. Y recordamos que solamente se salvaron 8 personas. Y eso, como no recordar también el capítulo 14 de Éxodo, cuando los israelitas, ellos cruzaron el Mar Rojo. Qué importante es saber y conocer el poder de Dios. Ya los israelitas habían tenido la experiencia maravillosa, habían sido marcados los dinteles de las puertas de sus hogares. Está el bien, está la provisión de Dios. Y cuando están frente al Mar Rojo, ciertamente ya Dios había dado la orden. Recuerde que el Señor amonestó a Moisés. ¿Qué hacen a mí clamando? Vamos, avancen. Es como decir, yo voy a abrir las aguas, no tengan temor. Y que ahí también hay un significado. Otro significado cuando ellos pasan por las aguas. Y que lo está recopilando Pablo a la iglesia de los Corintios. Dice, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Es así que podemos nosotros encontrar a través de su escritura que cambiar el agua en vino indica cambiar la muerte en vida. Y vamos a la escritura y vamos a la palabra de Dios, que para mí es tan importante en esta hora entender y comprender en que la palabra de Dios es una bendición para nuestras vidas espirituales. El Señor es el único que puede cambiarlo. Vamos a la palabra eterna y gloriosa de nuestro Dios. ¿Qué nos enseña la escritura, la palabra del Señor Dios en esta hora, que es tan importante para nuestras vidas espirituales? Quiero recordar el momento cuando Jesús dice que era necesario que Él pasara por Samaria. Y el Señor Jesús se dirige hasta el lugar donde iba a venir la mujer samaritana. Y hay un diálogo. Y en ese diálogo, ciertamente, nos encontramos en que la mujer da a entender las diferencias que habían entre judíos y samaritanos. Y como hemos hablado nosotros ya, que cuando se vaciaron las aguas significaba muerte, también el agua significa vida. Ya hice mención de algunos textos bíblicos. Pero ¿qué dice la mujer? ¿Qué dice la mujer? Al respecto, conversando con el maestro, en que ciertamente la situación de ese diálogo no era bien observado ni bien visto por las discrepancias que existían entre judíos y samaritanos. Y el Señor Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. La mujer, por lo ya expuesto en el diálogo, a la verdad que Jesús tuvo que decirle, si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí de beber. Vale decir que el Señor cambia la muerte en vida. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. La razón importantísima que tiene cuando el Señor cambia a la verdad la muerte en vida. Quiero recordar maravillosas enseñanzas de la palabra del Señor. San Juan, en el capítulo 7,
en el versículo 38 hay un momento muy especial, donde era en el último gran día de la fiesta, y recuerde, era el octavo, la fiesta duraba 7 días y fue en el octavo día, se dio un día más, y en ese día todos venían ciertamente a expresar su gratitud porque ellos ciertamente habían tenido buenas cosechas y ellos recordaban de que sus antepasados ellos habían vivido en enramada. Pero mire qué importante lo que dijo el Señor el último gran día de esa fiesta. Dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabado sea el Señor. Agua viva. Eso es importante, que de la muerte, el Señor Dios nos sacó de la muerte y el Señor de la muerte nos está sacando a la vida. ¿Y por qué no recordar lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma? ¿Qué dice Pablo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús, Señor nuestro, es salvación, es vida. Alabado sea Dios y glorificado sea el Señor. Entonces, cuando en el libro de Génesis encontramos nosotros, Génesis 1, capítulo 2, que todo esto estaba desordenado y vacío porque ya Satanás había descendido con lo suyo, con sus demonios. Satanás es el que desordena todo. Pero quiero recordar que así como Génesis 1, 2 representaba esto, la muerte, y ya tomé algunos textos bíblicos, qué importante cómo se encierra el libro de Génesis con el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis encierra toda esta enseñanza. Es precisamente en Apocalipsis 22:1, dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. El matrimonio implica la continuación de la vida. Todo este pasaje bíblico vimos nosotros a través de textos bíblicos. Vimos nosotros el accionar de Dios en una forma maravillosa y gloriosa. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, tenemos nosotros un día de. No sé cómo fue su matrimonio. Mi matrimonio yo lo recuerdo cómo fue. Pero hay algo importante. Que nosotros estamos convidados. Y estamos convidados a otra boda. A una boda donde no habrán ejemplos, donde no habrán testimonio, porque usted y yo seremos parte de la boda del Cordero. Así que esperemos ese momento maravilloso que es la cena de la boda del Cordero. Iglesia, esperemos ese momento. Y dice así la Escritura. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda. Iglesia, recordamos, en esta boda que he leído en San Juan, se nombra a Jesús, a María, a los discípulos, se nombra al maestresala y se da ahí cierto conocimiento de los que sabían el cambio que había habido entre el agua y el vino cuando faltó. Y no se nombran más invitados. Pero quiero decirle que usted y yo estamos invitados a una boda. Y que en esa boda, no va a estar
el Maestro Sala. Va a estar Cristo Jesús, Señor nuestro, para recibirnos, para atendernos, para consolarnos, para amarnos, previo que ya habíamos escuchado. Venid, bendito de mi Padre. ¿Para qué? Para entrar al gozo del Señor. Iglesia, sigámonos preparándonos, porque la novia está siendo vestida de lino fino, porque el esposo ya viene. Dios te bendiga, iglesia. Dios bendiga esta palabra y traiga gozo y alegría en nuestras vidas espirituales. Quiero concluir. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Lo que yo le he expuesto a usted son palabras verdaderas. Bendíganos el Señor y allá esperaremos el momento glorioso de exaltar, como dice la Escritura, ¿no? Que dice Juan, dice, vi grandes y pequeños, vale decir, vi nobles, vi pobres, grandes y pequeños, vi hombres muy elocuentes y vi personas muy humildes, y todas ellas alabando y bendiciendo y glorificando el nombre de Dios. Dios te bendiga, iglesia, la bendición de Dios sea sobre tu vida, y voy a dar gracias al Señor Dios en una oración a mi Padre. Amado Dios, mi Señor, esta su palabra sea de mucha bendición, de gozo, y saber y entender, mi Señor Dios, que para nosotros hay una invitación, y esa invitación ha venido y ha provenido de Dios para nosotros. Mi Señor bendiga a la iglesia, y que como esta novia se siga preparando, porque pronto vendrá el esposo. Bendícenos a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos amados, quiero valorar y reiterar el trabajo de algunos hermanos nuestros que son coristas. Ellos han unido a través de esta plataforma, han unido sus voces, su adoración y cántico al Señor. Hoy ellos nos estarán deleitando con esta música que llena el espíritu, esta música que nos hace danzar. Quiero recordar uno de los pasajes bíblicos que no lo consideré, pero que viene a mi mente, ¿no? Cuando dice que a Israel, Jesús y Juan le tocaron la flauta y no bailaron, o sea, no dieron gracias al Señor, no reconocieron sus pecados. Creo que el Señor tocará flauta esta noche y danzaremos como danzó David. Dios te bendiga, iglesia, nos vemos, y que la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén y amén. Bendiciones a todos, en el nombre de Dios.